Roque Cano Pérez. Él es médico, coordinador del Centro de Medicina Nuclear del Instituto Peruano de Energía Nuclear y también es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema que va a exponer el doctor Roque Cano es la historia de la medicina nuclear en el Perú. Definitivamente el doctor Cano tiene muchísimos años de experiencia, tiene seguramente, y el tiempo le va a quedar corto, pero yo le rogaría ajustarse al tiempo correspondiente, que es nuestro tirano. Por favor, doctor Roque Cano. Gracias, ingeniero Mayapoma. Bueno, amigos, agradecer a las autoridades por haberme permitido estos minutos de presentar y hacer un pequeño homenaje a quienes fueron nuestros padres, quienes sembraron las semillas de la medicina nuclear y gracias a quienes hoy día yo estoy acá y ustedes jóvenes sentados escuchándome con posibilidades de tener centros laborales de muy primer nivel. Así que yo creo que ese es el valor de esta presentación. Conozcan quiénes fueron los que pusieron las semillas. Empezamos. Ya, la especialidad, la definición de esta especialidad médica, aplicaciones de las radiaciones en la salud. Eso no es tan muy importante en estos momentos. Para mí más importante es lo que dice ahí. Es una especialidad multidisciplinaria. Es, creo yo, una de las especialidades donde es más evidente que esta especialidad surge como fruto de un trabajo de un grupo de profesionales. Ustedes conocen al pediatra del barrio. El pediatra con su maletincito sana al bebé. Él solito con su maletín. El médico obstetra, el partero, él solo trae al mundo, ayuda a la madre a dar a luz al niño, él solo. Pero hay otras especialidades cada vez más complejas y esta es una donde el médico solo no puede hacer nada. Necesita el soporte de un grupo humano. Siguiente. Ese grupo humano está formado por un buen número de profesionales. Los he tratado de agrupar. Personal de salud. Dentro del personal de salud estamos pues médicos, tecnólogos médicos, enfermeras en su momento. Está formado por otro grupo, otro perfil profesional, ingenieros, electrónicos, mecánicos, que vamos a ver el rol de ellos. Ustedes, grupo de físicos médicos, también químicos farmacéuticos y biólogos. Cada perfil profesional tiene su rubro, que juntos hacen posible el surgir de la especialidad. Si nos falta uno de ellos, la mesa se cae. Esta es una mesa con 4 patas. Si una pata no está, la mesa se cae. Eso ténganlo presente. Siguiente. Acá estamos ya todos conocen el instituto, lo que fue el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en los años 50. En la avenida Alfonso Ugarte, este hospital se construye en el año 39. Probablemente es una foto de inicio de los años 40. Pero con esta foto queremos rendir homenaje al primer local del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Si nosotros recordamos, al frente tenemos el Hospital Loaiza. Esas dos instituciones son claves en el desarrollo de esta especialidad. INEN y la institución que está al frente, el Hospital Loaiza. Y también, un poquito más alejado, pero no muy lejos, el viejo local de San Fernando, en la avenida Grau, edificio que se construye en 1903. Esos 3 sitios hay que tenerlos en la mente. Siguiente. Acá tenemos, vamos a los años 50, que es donde prácticamente nace, no esta especialidad de medicina nuclear, nacen las aplicaciones pacíficas de las radiaciones. Recuerden que en la década de los 40 se produce, termina la Segunda Guerra Mundial con un par de explosiones atómicas sobre el Japón. A consecuencia de eso, organismos internacionales, en el año 48, Naciones Unidas, el gobierno americano, cambian su programa de militar a una sinergia y potencia en las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, ya no la militar. Se crea el programa de átomos para la paz. Y dentro de ese programa, Estados Unidos, que coincide con el inicio de los años 50, facilita al mundo, en especial a los países que estábamos bajo su tutela, las aplicaciones y la tecnología nuclear. Entonces, en los años 50 se facilita la llegada de equipos de radioterapia, de radiología, de medicina nuclear. Acá rendimos homenaje al doctor Eduardo Cáceres, que es el que está en la izquierda, llega al Perú, el doctor Cáceres en los años 52, 53, viene de Europa y da un impulso brutal en el campo de la oncología en el Perú. Con su prestigio, impone nuevas técnicas quirúrgicas y
patrocina la llegada de equipamiento para el país. Siguiente. Las otras tecnologías tenemos aquí en el lado izquierdo, estudio la radiología, y acá en la derecha los primeros captadores de yodo. Estamos hablando de medicina nuclear de la década de los 50. Todos estos equipos que en la década de los 50 se usaron, eran equipos no comprados, eran equipos que venían, la mayoría, en calidad de donación. Venían en calidad de donación. Obviamente, por lo tanto, no había las facilidades en el Perú propias de una oficina que vendía estos equipos, sino teníamos que recibir lo que llegaba con todas las dificultades que ocasiona el recibir un equipo donado en esos momentos. Siguiente. Estos son hitos en los años 50. Primero, por eso les pedí que recuerden al viejo local de San Fernando. Ahí, en los años 50, el doctor Eleazar Guzmán Barrón, bioquímico de prestigio, fue uno de los primeros que usó el uso de radionúclidos en el estudio celular. No estamos hablando de pacientes. En los años 50 no se estudiaban con el paciente directamente, sino se utilizaban lo que se llama pruebas in vitro. Se sacaba muestra de sangre y ahí se usaba la sustancia, los trazadores radioactivos. No tanto con el paciente, sino con muestra de sangre. El doctor Eleazar Guzmán Barrón en San Fernando, en el aula de bioquímica, fue uno de los primeros en usar. El otro es el doctor Merino, en el hospital Loaiza, estudio de la cinética de los glóbulos rojos con el fierro. Como les dije, esos distinguidos profesionales trabajaban con equipos que habían sido donados, con material radioactivo donado que venían de los Estados Unidos. Obviamente hicieron los primeros trabajos, hicieron conocer a los estudiantes de medicina de esa época lo que se podía hacer con estos trazadores. Paralelamente en el país se crea en el año 53 la Junta de Control de Sustancias Radioactivas, o 54, dentro del Ministerio de Fomento y Obras Públicas de esa época. Entonces, los abuelos del IPEM, vamos a decir, están en el año 54 en la Junta de Control de Sustancias Radioactivas. Al año siguiente cambia su nombre a Junta de Control de Energía Atómica. Pero es lo mismo. Su primer local en la avenida La Colmena, la siguiente cuadra del Hotel Crión, ahí estaba en un edificio porque eran solamente oficinas. Luego Magdalena, donde ya en la década de los 60 se instalan los primeros laboratorios de la Junta de Control de Energía Atómica. Entonces, esto es lo que sucede en los años 50. Obviamente, ¿qué isótopo se usaba? En esos épocas, el yodo 131. Había uno también, el cromo, el fierro, en estudio de ferrocinética, pero el que con mayor frecuencia se usó era el yodo 131 por su vida media y su facilidad de traslado. Tengan presente que como estamos hablando de equipos donados y material donados, estas pruebas en esa década pues no eran regulares, no se podía programar porque todo dependía del benefactor que nos regalaba el material y nos regalaba el equipo. Si nos regalaba podíamos trabajar, si no nos regalábamos teníamos que detenernos. Pero el isótopo que tuvo mayor aplicación en esa década es el yodo 131. Siguiente. Entramos a los años 60. En los años 60 indudablemente se produce un vuelco. Acá tenemos un equipo que es lo que se llama un gamágrafo, un escáner rectilíneo, que visto desde ahora es pues pieza de museo. Pero en esos momentos era el resonador de esa época, era el tomógrafo de esa época, era el PET-CT de esa época. Este equipo ya empezamos a hacer los primeros estudios ya en el paciente. Ya no solamente cogemos las muestras de sangre del paciente, sino al paciente inyectamos el trazador en una de las venas, el trazador se fija en el órgano y ese órgano emite radiación y la podemos detectar exteriormente. Acá tenemos las primeras fotos históricas, pues ya, ¿no? De acá del Perú tenemos arriba, por ejemplo, es una tiroides, abajo tenemos un cerebro. Como le digo, este era el tomógrafo, este era el resonador, este era el PET-CT de los años 60. No había otra cosa. Este método surge e insurge y tiene un crecimiento explosivo a partir de esa época porque tiene el carácter de no invasivo. Si antes nosotros a este paciente de cerebro que está ahí queríamos hacerle una prueba para ver si tiene un tumor en el cerebro, teníamos que hacerle una arteriografía, o sea, ponerle una aguja aquí en la carótida, canalizar la arteria, la yugular, y por ahí poner sustancia de contraste, con un peligro
enorme para el paciente. Lo más probable es que ese paciente en muchos casos sucumbía. Entonces no se podían aplicar estas pruebas a los pacientes. Eran contados por la posibilidad de muerte. Entonces ese fue el boom, que en los años 60 se crea esta especialidad por poder mapear órganos interiores sin producir ningún daño al paciente. Siguiente. Acá ya vamos al 70. La década del 60 y 70 son casi parejas. El mismo equipamiento que es nuestro escáner rectilíneo, no hay otro, pero tenemos, aparte del yodo 131, aparece el indio 113. Este es un generador que tiene una vida media de 4 meses. Obviamente la Junta de Control de la Energía Atómica ya ayudaba al país. Compraba la Junta un generador y ese generador compartía con los médicos usuarios de esa época, médicos que tenían en algunas clínicas y algunos hospitales, tenían ese escáner rectilíneo que está en el lado izquierdo. Necesitaban el insumo. Era la Junta de Control quien compraba un generador, fraccionaba y vendía al menudeo la sustancia radioactiva para los usuarios. Entonces, recuerden ustedes que en la década de los 60 y 70, en esos 20 años, junto al yodo, aparece el indio 111 en un generadorcito, que eso facilitaba enormemente. Siguiente. Igualmente, hemos visto que en la década anterior, los primeros órganos que conocimos desde afuera, cerebro, tiroides. En la década de los años 70 aparece ya hueso. Indudablemente desde ahora ustedes dirán, esta es una imagen borrosa, no se ve nada. Efectivamente, desde ahora, mirándolo desde acá, no se ve nada. Pero en ese momento fue pues otro boom. Podemos tomar unas vistas de ver cómo está la columna, eso corresponde a la columna de atrás, y ver si es que las neoplasias, si es que los tumores ya han llegado a los huesos. Hasta ese momento no había posibilidad. El estudio radiológico es tardío, no sirve para ver metástasis óseas. Esto era precoz, esto era súper precoz, y en esa época era lo mejor. Ahora, indudablemente, no damos nada por eso, pero tengan los jóvenes, sepan que en ese momento esto fue el boom, lo último que había. Acuérdense, el indio 113. Siguiente. Ya igualmente en la década de los 70 hay otro hito importante, que es en el año 75 la creación del Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN. Recuerden, Junta de Control de Energía Atómica, Junta de Control de Sustancias Radioactivas, las precursores. Con el impulso del IPEN, el reactor RP0, preparan el camino para el reactor para la central nuclear de Guarangal. El IPEN empuja la formación, la calificación de cuadros, facilita a todas las instituciones del país las aplicaciones pacíficas de la energía atómica, muchas de ellas en el campo médico. Siguiente. Ya llegamos al año 80. En el año 80 tenemos acá a la derecha un equipamiento que el IPEN lo tuvimos en Neoplásicas, en el local de Alfonso Ugarte. La cámara gamma con sus equipos analógicos, no digitálicos en esa época. Y este equipo permitió obtener las vistas que ustedes están viendo a la izquierda. Compárenla con la anterior de 2 slides, que veíamos unas manchas negras de la columna. Miren ustedes el muñequito. Una de ellas es el muñequito por anterior y el otro es el muñequito posterior. Toda esa vista, mire cómo ha mejorado enormemente gracias a esta tecnología. Esto ya arranca a partir de los años 80. Siguiente. Acá aparece un nuevo isótopo. Miren ustedes, el yodo 131 sigue. El yodo 131 ha pasado la prueba del tiempo. Se inicia en los 50 y continúa hasta el día de hoy. Y aparece un nuevo isótopo. Desaparece el indio 111 y miren ustedes, viene el tecnesio 99M. Tecnesio 99M. Siguiente. Llegamos a los 90. Muchos de ustedes ya habrán visto. Este es el SPECT, que es la cámara gamma rotatoria, ¿no? Con lo cual permite pues nuevos estudios de cerebro, de corazón, ¿no? Pulmón, riñón. Después nueva tecnología esta. Siguiente. Acá es importante, miren ustedes abajo tenemos el yodo 131 pasa la prueba del tiempo, persiste con los años. El tecnesio persiste con los años. Y en la década de los 90 el IPEN produce la otra molécula, el samario 153. Son las 3 moléculas que en la actualidad están usándose en la medicina nuclear convencional. Siguiente. Igualmente, otro hecho histórico, y ahí sí les compete a ustedes porque están involucrados. En el 93-94 se firma, creo,
se lleva a cabo la maestría, se inicia la maestría en física médica mediante un convenio tripartito entre el IPEN, INEN y la UNI. Igualmente, la OTAN inicia sus actividades como OTAN. Antes de OTAN era otra unidad orgánica de menor nivel. Se convierte en 93-94 como OTAN con una capacidad fiscalizadora enorme como la que tiene ahora. Siguiente. Igualmente llegamos al siglo actual. Ahí tenemos pues la ley 28028 en el 2003-2004, con lo cual tiene más fuerza la OTAN y que hasta el día de hoy viene cumpliendo sus actividades amparadas y apoyadas por esta ley que la deben tener ustedes en la cabecita, 28028. Siga. Llegamos ya al año 2010. En el año 2010 en equipamiento ya olvídense de esos gamágrafos rectilíneos que vimos. Ahora estamos hablando en la tecnología híbrida, el SPEC-CT. Y este sí es el lenguaje para ustedes. Ustedes ya están habituados a esto, ya han visto equipos y han hecho prácticas en esta tecnología y ustedes los pueden ver. Esto es lo que está acá. Y estas abajo son uno de los tipos de imágenes que se obtienen gracias a esta tecnología. Ahora, en el año 2010, miren ustedes cómo va creciendo el armamento de material radioactivo. El yodo persiste, pasó la prueba del tiempo. El tecnecio pasó la prueba del tiempo, no desapareció. El samario pasó la prueba del tiempo y ahora se ha establecido el flúor 18. Flúor 18 para el PET. Siguiente, ahora tenemos, ya vamos a decir lo que está ya en el camino y ya estamos, ya están en el Perú, tenemos el ciclotrón. Creo que todos ustedes saben que hay un ciclotrón particular y otro en ciernes, que es en Tomás Valle, de salud, y otro en gestación. Siguiente, acá tenemos, este día lo de mañana, es decir, el futuro es el escáner híbrido, el PET-CT, que igualmente ya se tiene un equipo en forma particular y se tienen dos en la Seguridad Social, uno en Rebagliati, uno en Almenara. Obviamente, esta tecnología requiere la participación muy claramente del equipo multidisciplinario que hemos estado hablando en esta presentación, es decir, la preparación y el entusiasmo de ustedes. Y creo que tenemos uno más, ¿o no? Esto es lo que viene. Hemos hablado del híbrido del PET-CT. Lo que viene es el PET-resonancia. El PET-resonancia es lo que viene, no tenemos en estos momentos, pero ya hay en Argentina y hay en Brasil. Lo que quiere decir que en 3 o 4 años debemos tener acá en Lima. Es la combinación del PET con la resonancia magnética nuclear. Creo que... Ok, gracias. La verdad que ha sido muy grato escuchar esa pasión que le pone el doctor Roque Cano y que nos hace mostrar pues todo ese expertise de muchos años y forjador de las nuevas generaciones. La verdad que estamos muy agradecidos por su participación, doctor Roque Cano, y hacemos entrega del certificado por su excelente presentación.